Ay, parece que es la gripe. No me sale la voz. Simón, tenemos invitación para ir a ver el terreno que merquimos antes 3 años para trabajar una chica casa de campaña. Lo que pagamos para la inscripción antes 3 años, un hecho de 2.000 liras, yo ya las escribí como piedra. ¿Y por qué? Porque iban de esta señora Shoshana Petrovska y le decía que quiero pagar cada mes una cierta suma por este terreno. Y ella se ría y me respondía que no hay menester, que el precio fixado queda siempre el mismo. ¿Y cuál lo hay? Lo que hay es que estoy seguro que esta Shoshana, los terrenos que tiene es en su imaginación. La prueba que no se ocupa más de terrenos. Tiene una boutique de cosméticas, perfumes, etc. Esta señorita topó 100 bobos como nosotros que pagaron 2.000 liras y así se aseguró una dota de 200.000 liras. Ah, bovedades, Simón. Tú puedes decir bovedades. Mejor si me escuchabas y íbamos a comprar el terreno de una sociedad seria, mismo gubernamental, y no cerca de una persona desconocida. Parece que Simón tiene razón. Bueno, entonces, ¿por qué nos invita a ir a ver el terreno esta dama? Porque otros mercadores, manco bobos de nosotros, protestaron, amenazaron y demandaron a ver, por lo menos, en qué parte de Eretz Israel se topa este terreno. Lo veremos mañana. La invitación es para las 3 después de mediodía, delante del Teatro Abima. Haremos el viaje en autobús, Simón. Bueno, haremos. Está buen paseo en autobús, ¿no, Simón? Excelente, mas los caminos que tomamos están demudados. Dices que el terreno se topa en Egipto. Paciencia, Simón, paciencia. Paciencia, 1h30 de viaje en autobús y aparte de arenas no veo nada. Alt, señoras y señores, abajando, aquí es. Me perdone, señorita Shoshana Petrovska, ¿es que el autobús no nos puede llevar hasta el lugar? ¿Ma qué dice, señor mío, autobús? Por aquí no puede pasar ni bicicleta. Muchas gracias, señorita, ya entendí. ¿Qué es lo que entendiste, Simón? Entendí que debemos de mercar un gameo para ir a nuestra casa de campaña. Bueno, ahora ya venimos. Camina, Simón, te rogo, camina. ¿Y cuál estoy haciendo? Caminando, estoy con mucha pena en medio de las arenas, montañas de arenas de 7 metros y arriba. ¿Qué estás haciendo, Simón? Estoy hinchando esta bolsa de arena, souvenir de las 2.000 liras que pagamos por el terreno. Señora, ¿cómo se llama su marido? Se llama Simón, ¿cuál lo hay? Está en peligro. Señor Simón, que se quede donde está, sin hacer ningún movimiento. Tiene detrás una culebra. Si la culebra se espanta, lo va a atacar. No haga ningún movimiento. Dios mío, Padre piadoso, tengo detrás una culebra y esta señorita Shoshana me dice que no haga ningún movimiento cuando yo quiero correr, uso olimpiadas. ¿Está viendo, señora Miriam? Se inmovilizó su marido y también la culebra. Que mire, ya se está yendo por otro camino. Y ya se desapareció. Señor Simón, puede venir por aquí. No hay más peligro. Venir, dice, correr, volar. Baruch atah Adonai, mechayametim. Bendito tu Adonai que revives a los muertos. Simón, mi alma, estuviste en peligro. Ya estuve. ¿Te espantaste mucho? Ningún espanto no tuve. Esto será uno de los muchos placeres de nuestra villa. Sales la mañana para ir en ciudad, encuentras una culebra, te quedas, se va, continúas, encuentras otra culebra que se queda demasiado. Entonces regresas a casa porque ya son las 12, hora de comer. Señoras y señores, aquí es el terreno vuestro. Son 40 dunames a despartir entre vosotros, de 360 a 420 metros cuadrados, lo suficiente para una magnífica casa de campaña, huerta y mismo chica piscina. Admirad la hermosa vista, al oriente las montañas, al oeste la mar, espléndido. Señorita Shoshana, no veo las montañas yo. Están detrás los 3 arbolicos que ves ahí enfrente. El Dios nos salvó de la culebra
Ya me vino el optimismo y quiero que este paseo se termine con alegría. ¿Me da la permisión de hablar, señorita Shoshana? Por favor, señor Shimon. Señoras y señores, veo que ustedes no están convencidos de la importancia del terreno que mercaron. ¿Verdad que por el momento solo arenas vemos, culebras bien educadas, montañas escondidas detrás de los árboles, y si no ven la mar es porque no tenemos aquí un Migdal Shalom, ma esto vendrá. Shoshana nos hemos dicho que esta noche a las horas 9 hay aquí un concierto de chacales, ma dejaremos este placer para más tarde. Un día este terreno se va a transformar, y ¿quién nos dice que no se topará aquí y petróleo? Entonces diremos la berajá, Baruch atah Adonai, amotzi neft min haaretz. Dunque, regresamos a Tel Aviv con alegría, encantando con optimismo. ¿Qué será, será?